La bienvenida y vamos a dar comienzo con esta sesión de la mañana con el invitado del área de inglés, el catedrático Juan Camilo Conde Silvestre de la Universidad de Murcia. Lo primero que tengo que decir de él es que es reincidente. Y para ser reincidente en este seminario hay que cumplir al menos con dos requisitos. Uno, saber mucho, porque cada año pedimos un tema diferente y si reincides es porque tienes mucho de lo que puedes hablar. Y el segundo requisito sería cumplir con lo que es el espíritu del instituto, que yo creo que podemos resumir en el querer compartir ese saber que tienes y querer aprender del saber de los demás. Una vez dicho esto, paso a darles unas pinceladas del amplio currículum del profesor Conde Silvestre, que se centran principalmente en las líneas de investigación de la historia de la lengua inglesa, la dialectología del inglés medio, la literatura del inglés antiguo, alto medieval, y la sociología histórica. De estas tres líneas voy a destacar algunos trabajos que probablemente disienta, no lo sé, pero yo los he seleccionado en función, no cronológicamente siquiera, sino de lo que creo que puede ser de interés para los miembros del instituto. Por ejemplo, The Code and Context of Monasteriales Indicia, que trata sobre la lengua de signos en los monasterios benedictinos. O New Verse Translations of Old English Poetry into Spanish, traducciones del inglés antiguo al español, que está publicado en Atlantis, o La peregrinación del viaje imaginario, la evolución literaria y estética de un género como prefiguración del hecho turístico, que nos puede interesar a todos aquí en Canarias. O una que nos interesa particularmente porque está publicada en los cuadernos del Semir, en nuestra revista, Los recursos épicos en la caracterización de los demonios en la literatura anglosajona. Igualmente, podríamos citar a Modern Geolinguistic Tenets and the Diffusion of Linguistic Innovations in Late Middle English, en Estudia Anglica Posnaniencia, o Multilingualism and Language Contact in the Selly Letters. Hace poco hubo un seminario también sobre la investigación de la literatura epistolar, o sea que podría también interesarles a ellos. Spelling Focusing and Project Standardization in a 15th Century English Community of Practice, sobre todo centrándose en la ortografía y la importancia que eso tiene en el análisis de la estandarización. O una de sus obras más relevantes, The Handbook of Historical Sociolinguistics, que fue publicada en Oxford en 2012, que ha tenido una reedición y se espera otra nueva. Aquí han participado figuras muy relevantes de la historia de la lengua inglesa y yo diría de la historia de la lengua en general. El profesor Conde ha sido IP y participa en diversos proyectos de investigación, colabora con muchas revistas, no ha eludido esas partes burocráticas de las que todos nos querríamos librar, ha sido director de su departamento, dirige tesis doctorales, ha sido director también de la Sociedad Española de Lengua y Literatura Medieval Inglesa y sigue trabajando en la publicación de otros trabajos como Spelling Practices and Emergent Standard Writing in Late Middle English en la New Cambridge History of the English Language, otra obra fundamental para nosotros. Con estas pinceladas y estos temas que él entrelaza, yo creo que podemos describirlo como un filólogo tradicional, dentro de la forma más positiva, la que a nosotros más nos gusta, y es en esa interdisciplinaridad de la que estamos tan orgullosos. Así que sin más, les dejo con su conferencia, que espero que suscite el debate pertinente al final de las sesiones. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Margarita, por tus cariñosas palabras de presentación. Como ven, pico mucho de aquí y de allá y no sé si eso es bueno o malo, pero bueno. En todo caso, quisiera también agradecer, para empezar, la amable invitación del Instituto de Estudios Medievales
para participar en esta 34ª edición del seminario. La invitación fue cursada, como decía antes la directora, por Beatriz Hernández a principio del verano, y quiero personalmente agradecerle también pues, su confianza y su amistad también en este sentido, ¿no? También pues, la capacidad organizadora de los organizadores, valga la redundancia, y su hospitalidad, empezando por la directora del centro, Dulce González Doreste, por Kevin Rodríguez Whitman y también a José Manuel Bello por organizar este año la 34ª edición, que ya son ediciones y es un gran logro, ¿no? Participar en este seminario para mí es un gran honor, pues tuve la oportunidad, como ha dicho Margarita, de hacerlo en el 2003, que ya ha llovido también, y fue una experiencia muy gratificante a nivel humano y a nivel académico, pues como seguramente lo va a ser esta edición que hoy se inaugura. Voy a poner esto porque así controlo un poco el tiempo mejor, ¿vale? Bien, en mi presentación me voy a centrar en el periodo medieval temprano y en concreto en el ámbito anglosajón, en el sentido histórico del término, obviamente, y en particular en los siglos IX al XI, con alguna incursión en el VIII a través de la obra del venerable Beda. Son siglos previos a la presencia normanda en Gran Bretaña. Mi intención es ofrecer un breve recorrido por la forma en la que se percibía y se sistematizaba el paisaje geográfico, tanto el del mundo exterior a los anglosajones como el más cercano. Es obvio que esta reconstrucción del saber geográfico no es una tarea fácil, pues en ella entran en juego diversos niveles de lectura, desde informaciones empíricas bastante escasas, ¿no?, en la primera Edad Media, hasta el saber transmitido por la tradición clásica, pasando por el peso obvio de los dogmas y las enseñanzas religiosas junto a los mitos y la fantasía, ¿no? De ahí que cualquier aproximación a la descripción del paisaje altomedieval pues deba trascender el mero espacio topográfico, ¿no?, y, como todos sabemos, acceder a su comprensión cultural o histórica, sustentada sobre la tradición recibida, o incluso aprenderlo como una estructura mental o ideológica, ¿no?, como una construcción que, a partir de ciertas imágenes básicas, como arriba, abajo, dentro, fuera, abierto, cerrado, y de la propia situación del individuo o la comunidad en relación con ellas, pues adquiere un significado simbólico, pues generalmente mediatizado por el cristianismo, ¿no? De hecho, los límites del espacio geográfico conocido, como indica Michelet en esta cita, nunca se conciben como una extensión absoluta, infinita, homogénea o vacía, y apenas habrían variado en relación con los descritos por autores de época romana o tardorromana, ¿no?, como Estrabón, Pomponio Mela, la historia natural de Plinio el Viejo, las historias de Pablo Orosio, las etimologías o el universo de uno de sus seguidores altomedievales, Rabano Mauro. A partir de estos autores, pues más o menos sabemos que el mundo conocido se extendería por el oeste hasta la costa norteafricana e Islandia, por el norte hasta Germania y la Escandinavia meridional, y por el este hasta el Índico, con vagas referencias a la India y a China. La ambigüedad de estos límites pues hace necesario interpretar la tradición heredada de estos autores clásicos y de otros a partir de etiquetas simbólicas, sobre todo en lo que se refiere a lo distante, a lo lejano, a lo no familiar, esas etiquetas simbólicas a las que antes me he referido, ¿no?, en el entendimiento, según también esta autora Fabienne Michelet, de que representar realidades distantes y distintas es una forma de conocerlas y de
apropiárselas y adueñarse de ellas. Este es el contexto en el que voy a explorar la representación de paisajes y tierras lejanas en la Inglaterra anglosajona, ¿no? Un contexto heredado de la tradición clásica. Muchos de los autores que he mencionado se conocen en la Inglaterra anglosajona, hay manuscritos allí con sus obras, pero también de otras que van más allá del saber factual para explorar lo diferente o lo lejano, muchas veces en relación con lo monstruoso. En este sentido, pues a esas obras cabe añadir las de Cayo Julio Solino, Marciano Capella, las bodas de Mercurio y Filología, o Macrobio, el comentario del sueño de Escipión, ¿no? Junto a estas obras, que han sobrevivido, como digo, en manuscritos en la Inglaterra anglosajona, contamos con dos textos principales en inglés antiguo, que son The Wonders of the East y The Letter of Alexander to Aristotle. El primero de ellos se conserva en 3 manuscritos, uno en inglés antiguo, otro en latín y otro en ambas lenguas, ¿no? La variante más temprana está en la Biblioteca Británica de Londres, es el manuscrito Cotton Vitellius A15, que se conoce también como Códice Nowell por el apellido de su primer propietario, que era Lawrence Nowell. El manuscrito está datado entre el 970 y el 1016 y contiene también la única versión del poema heroico por excelencia en la Inglaterra anglosajona, que es el Beowulf. Otro códice, también en la Biblioteca Británica, es el Cotton Tiberius B5, que tiene versiones en latín y en inglés antiguo, posiblemente copiadas hacia el año 1050. Por último, hay una versión en latín muy próxima a la del Tiberius B5 en el 614 de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, cuya fecha de composición es más debatida, aunque hay propuestas que lo sitúan hacia el 12 más bien. Los 3 códices están ilustrados con dibujos sencillos de las criaturas que describen. En el manuscrito Tiberius hay 37, 49 en la versión de la Bodleian Library y 32 en el códice Nowell. Sin duda, la presencia de estas imágenes pues, ayudó a visualizar la flora, la fauna y los habitantes de tierras remotas, pues difíciles de imaginar. Para algunos autores, estas ilustraciones pues, conferirían a los relatos o a las descripciones cierta autoridad pseudocientífica. Con todo, las versiones difieren textualmente y parecen tener objetivos distintos, mientras que la del Tiberius B5 tiene un carácter enciclopédico y ha sido valorada como una especie de historia natural. La del Códice Nowell podría tener objetivos estéticos o literarios si se atiende a su contexto, ¿no? Puesto que además de The Wonders of the East y del poema Beowulf, pues encontramos también ahí la única versión anglosajona de la carta de Alejandro a Aristóteles, o un relato del martirio del gigantesco San Cristóbal, el cual aparece descrito en el martirologio del anglosajón como un cinocéfalo, ¿no? De los hombres que tienen cabeza de perro, ¿no? Estas líneas están perdidas en la versión del Códice Nowell, se recuperan del martirologio, ¿no? De este modo, el Códice Nowell se ha interpretado como una compilación de relatos sobre monstruos, incluyendo Grendel, la madre de Grendel, de Beowulf, San Cristóbal, los que describe The Wonders of the East y The Letter, ¿no? O sobre lo monstruoso, un auténtico Liber Monstrorum, con un objetivo de entretenimiento añadido a su función edificante. Por su parte, The Letter of Alexander también está incluida en el Códice Nowell. Es la única versión anglosajona de la archiconocida carta apócrifa, Epístola Alexandria de Aristóteles, en la que Alejandro el Grande relata a su mentor sus aventuras en la India y le informa
tal como dice la versión anglosajona, sobre la tierra de la India, sobre las constelaciones del firmamento y la gran variedad de alimañas, seres humanos y animales salvajes. Como es bien sabido, la fuente griega de los hechos maravillosos que acontecen al macedonio Alejandro fue compuesta entre el 220 y el 235. Es la vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, también conocida como Pseudo-Calístenes por su falsa atribución al historiador Calístenes de Olinto. El texto fue una de las fuentes del romance de Alejandro, compuesto por Julius Valerius Alexander Polemius hacia el 340, donde se inserta una versión latina de la carta. La carta se difundió de forma masiva entre los siglos IV y VII con independencia del romance y pervive en más de un centenar de manuscritos. La versión anglosajona es la primera adaptación a una lengua vernácula de esta carta en origen latino. Los dos textos abundan en descripciones y referencias a seres y paisajes maravillosos. La mención de The East and the Wonders of the East no es afortunada, puesto que los lugares que se describen abarcan geográficamente tanto Asia como África y responden a la consideración de los dos continentes como un todo en el imaginario alto medieval. En palabras de Dissensa y Estes, lugares habitados y ocupados por otros seres potencialmente peligrosos. Voy a hacer una breve presentación de los contenidos de The Wonder of the East y de The Letter of Alexander, y en esta presentación voy a seguir la edición del Códice Noel, editado por Fulk en 2010, acompañándola de algunas imágenes del manuscrito tal como fue editado por Kevin Kiernan y puesto a disposición del público en la web de la Universidad de Kentucky y también en la Biblioteca Británica, aunque en la Biblioteca Británica no está accesible ahora a causa de un reciente ciberataque. La página se queda colgada. El catálogo de The Wonders of the East es amplio e incluye tierras y lugares geográficos conocidos como Persia, Babilonia, Media, Armenia, Etiopía, el Mar Rojo, el río Nilo, aunque los nombres de las ciudades y los parajes de algunos de estos lugares pues suelen ser inventados. La isla Antimolina, que posiblemente sea una variante de Anatolia, Argemedón, en tierras medas, Lenti-Belsinea, Alslesentia cerca del Mar Rojo, o el Locoteo entre los ríos Nilo y Brixontes. Sin embargo, muchas de las criaturas descritas habitan lugares innominados, especialmente los más alejados del mundo conocido. A diferencia de The Wonders of the East, en The Letter of Alexander sí que hay narraciones de los hechos, batallas y las penalidades que el emperador, seguido de un ejército inmenso, tiene que afrontar en su periplo. De este modo, pues algunos de los personajes y lugares son históricos, como el rey Darío de Persia, el rey Poros de Fas y Acén, al norte de la India, aunque otros muchos son remotos y más oscuros, ¿no? Patriacén o los montes Enesios cerca del océano de Etiopía. Lo más llamativo de estos lugares, especialmente en The Wonders of the East, son las criaturas que habitan en ellos. En este catálogo hallamos algunos animales exóticos como elefante, posiblemente conocidos de nombre por la audiencia, por la audiencia anglosajona, aunque difícilmente se habrían topado con ejemplares, como por ejemplo elefantes, camellos, leones, osos, tigres, panteras y lobos, o las alimañas llamadas escorpiones. La carta de Alejandro contiene también descripciones de animales exóticos que podemos intuir desde nuestra perspectiva actual, como el Dentes tyrrhanum, un animal muy grande, mayor que cualquiera de los otros, tenía 3 cuernos en la frente, la cabeza como un caballo y era de color negro. Podría tratarse tal vez de un rinoceronte.
También incluye la descripción del Quasi-Capta luna. Toda la espalda del animal era serrada, tenía como un tocado, la cabeza redondeada como la luna, y su pecho era como el pecho de la serpiente, y estaba equipado y dentado con dientes fuertes y largos. Podría ser un cocodrilo, a lo mejor, no sé. La mayoría de las criaturas citadas en ambos textos destacan por su aspecto desmesurado y fantástico o por sus acciones increíbles. Así encontramos carneros del tamaño de bueyes, gallinas que queman su propio cuerpo para evitar ser capturadas, animales de 8 pies de altura y 2 cabezas, o serpientes con 2 cabezas cuyos ojos brillan en la noche como una lámpara. También hay burros grandes, con grandes cuernos, como bueyes, como muestran estas imágenes, y hormigas del tamaño de perros, con patas de saltamontes, como las que ven en color negro en la parte de arriba de la imagen. En The Letter of Alexander, donde no hay imágenes ilustrando, encontramos también leones blancos del tamaño de un toro, jabalíes descomunales, murciélagos del tamaño de palomas con dientes como los humanos y ratones del tamaño de zorros. También se mencionan 2 tipos de serpientes, unas con cuernos llamadas cerastes y otras gigantescas como columnas con 2 y hasta 3 cabezas y lengua trífica, que se arrastran sobre sus espaldas y conforme avanzan abren surcos en la superficie de la tierra con sus escamas y con su boca, a través de la cual exhalan un aliento acompañado de fuego. Los seres humanos también presentan un aspecto físico descomunal, como San Cristóbal en el texto del mismo manuscrito, y destacan por sus cualidades físicas exageradas o por sus acciones terroríficas, como la práctica del canibalismo por parte de los hostes, por ejemplo, que tienen extremidades inferiores de 20 pies y con el pecho de 7 pies de ancho, de color oscuro y que devoran a quienes se cruzan con ellos. En este mismo contexto, los Homo dubi tienen largas barbas hasta la rodilla y pelo hasta los talones. Hay también humanos de más de 15 pies de altura que tienen el cuerpo blanco con 2 caras en una sola cabeza, los pies y rodillas rojas y una nariz grande. Y otros de 3 colores con melena de león, con melena de león, 20 pies de altos y la boca enorme, como el que tienen en la parte izquierda su parte derecha de la imagen. También las mujeres orientales son peculiares y conviven con animales salvajes amaestrados, amazonas, cazadoras barbudas hasta el pecho y que utilizan como perros de caza los tigres, leones y linces que ellas mismas alimentan. Los rasgos humanos se van confundiendo en una vorágine imaginativa que mezcla la disposición anatómica en el cuerpo, generando imágenes impactantes. Seres humanos sin cabeza, que tienen los ojos y la boca en el pecho, son casi cuadrados, pues miden 8 pies de altura y otros tantos de ancho. Otros son casi rectangulares, de 15 pies de largo, y 15 pies de alto y 10 de ancho, blancos como la leche, con la cabeza y las orejas gigantescas sobre las que reposan y con las que se cubren de noche. El siguiente nivel dentro de esta colección de criaturas imaginarias está formado por seres híbridos en cuyo cuerpo se confunden los rasgos anatómicos de animales diferentes, como los lertices, que tienen orejas de burro, la lana de la oveja y las patas de un ave. Es el que aparece a la derecha de la imagen en color negro. Hay también híbridos de animal y humano como los cinocéfalos, seres con crin de caballo, colmillos de jabalí y cabeza de perro, o los donestre, formados como augures de la cabeza al ombligo y el resto con forma humana, o una variante de los Homo dubi, con forma humana hasta el ombligo y cuerpo de asno, con patas largas de ave. Cerca de Babilonia existen mujeres con colmillos de jabalí, pelo hasta los talones y rabo de buey,
y otras de 13 pies de altura, con patas de camello y dientes de burro. Los seres humanos deformes y monstruosos o híbridos no abundan en The Letter of Alexander, donde aparte de los cinocéfalos, que no son descritos en el texto, solo se hace referencia a estos ictifáfonas, una especie de peces faunos, hombres y mujeres peludos y desgreñados como animales salvajes, medían 9 pies de altura e iban desnudos, sacaban de los ríos y lagos cercanos ballenas y se las comían y después bebían el agua. Se han propuesto diversas razones detrás de estos catálogos tardo-antiguos y alto-medievales de seres extraordinarios, al menos a ojos de los lectores actuales. Por un lado, están en consonancia con algunas teorías geoclimáticas coetáneas, pues se trata generalmente de habitantes de las zonas tórridas del planeta, donde el exceso de calor y de humedad y el deterioro de las condiciones vitales podría generar deformidades, criaturas débiles o de poco intelecto, en palabras de Serena Mazzi. Del mismo modo, los seres híbridos podrían ser fenómenos de la naturaleza que no han completado aún su metamorfosis hacia la auténtica humanidad y están todavía prisioneros del mundo vegetal y del mundo animal. Por otro lado, es evidente que estas descripciones son muestra del desconocimiento mutuo de Oriente y Occidente, el cual supondría la sobredimensión del espacio que ocupaba la fantasía, también en palabras de Serena Mazzi. Con todo, la interpretación mayoritaria remite a la dualidad, identidad, alteridad, es decir, a la confirmación de uno mismo y de la comunidad a la que pertenece a partir de la toma de conciencia de aquello que es diferente. En palabras de Ladero Quesada, la imaginación de lo maravilloso como antítesis que confirmaba la normalidad de lo habitual. Imaginar seres foráneos más grandes, con más pelo y un color de piel distinto, mezclando la anatomía del ser humano con la de los animales, o rompiendo expectativas sobre la imagen y el comportamiento de cada género, no sería sino un medio utilizado por las comunidades medievales para reafirmar la normalidad de su identidad masculina, cristiana y anglosajona en mi caso, o europea en general, sin necesidad de explicarse frente al otro. Esta reconstrucción maravillosa, recreación maravillosa, no está obviamente exenta de prejuicios etnográficos, religiosos, culturales y de género que adumbran miedo, rechazo y hostilidad en general. Más allá de la presencia ubicua de estas criaturas en los dos textos, el paisaje de tierras remotas es también captado como un teatro de escenas insólitas y prodigiosas, como indica la autora que antes he mencionado. Así, en The Letter of Alexander encontramos entornos amenazantes que interrumpen el viaje de Alejandro y de sus huestes. Son contingencias adversas, aparentemente fabulosas, aunque explicables desde la climatología, la meteorología o la vulcanología. Encontramos referencia a arenas ardientes, vapor venenoso y olor pestilente, fuertes ráfagas de viento, un frío intenso y una fuerte nevada, inmediatamente acompañados del oscurecimiento del cielo, que culmina con una lluvia de fuego que cae como una antorcha ardiente. Frente a estas circunstancias adversas, también en ambos textos hay elementos admirables, generalmente referidos a paisajes humanizados en lugares legendarios que son apreciados por su belleza y por su lujo. Así, en The Wonders of the East se describe el palacio del rey Belo de Babilonia y el templo de Júpiter fabricado en metal y cristal fundido. También hay allí viñas doradas cuyas uvas son como joyas. Parecidas viñas se describen en la carta de Alejandro con hojas de oro y ramas y frutos de cristal y esmeralda.
también gemas que colgaban entre los cristales. Estas descripciones de obras humanas se basan en elementos plausibles, aunque su presencia desmesurada, junto con la descripción de estas plantas fabulosas, pues son las que contribuyen o confieren al conjunto un carácter maravilloso, una ilusión profana de riqueza, de opulencia sin límite, de recursos inagotables, que contrasta con las miserias y los miedos cotidianos al hambre, a la enfermedad, al conflicto que atenazaban a las comunidades anglosajonas receptoras de estos textos. En este contexto me gustaría destacar las referencias a Etiopía y a territorios adyacentes, los cuales son descritos en ambos textos de forma muy positiva. The Wonders of the East destaca la hospitalidad y buena disposición de sus habitantes. En The Letter of Alexander, incluso con una imagen de un habitante, pues como otorgando, concediendo o siendo hospitalario y generoso. En The Letter of Alexander, Etiopía es el lugar más alejado al que acceden Alejandro y sus seguidores, y cerca de allí finaliza su periplo en un territorio paradisíaco, aunque innominado. La región es espaciosa y agradable, con abundancia de bálsamo e incienso, que también emana de las ramas de los árboles. Allí nunca llueve, ni hay aves o animales agresivos, ni alimañas venenosas. Y las gentes de estas tierras, sigue diciendo, no tienen hierro ni plomo, y poseen abundancia de oro y del bálsamo del cual viven los hombres de estas tierras. Y de una montaña cercana fluye agua clara y pura y muy dulce, y cuando descansan duermen sin cama o almohada, sino que su lecho es sobre pieles de animales salvajes. También se encuentran allí los dos árboles del sol y la luna, que hablan en lengua india y en griego, y son capaces de adivinar las cosas buenas o malas que ocurrirán a quien les pregunte. Alejandro es recibido por un obispo de 300 años de edad, 10 pies de altura, piel negra, excepto la dentadura blanca, vestido solo con pieles de animales salvajes, aunque sus orejas estaban adornadas con pendientes de piedras preciosas. Los árboles revelan a Alejandro su destino, su muerte por envenenamiento en mayo del año siguiente y el fallecimiento de su madre en circunstancias deshonrosas. De este modo, la versión anglosajona de The Letter of Alexander termina de forma abrupta frente a la latina y focaliza su atención más allá del paisaje en la propia figura del emperador macedonio como un exemplum, ¿no?, del modo en que la muerte como destino inevitable pues nivelan el poder y la gloria de todos los humanos. Sin embargo, de ambos textos, The Wonder of the East y The Letter of Alexander, emana un cuadro de las ilusiones, los miedos, las esperanzas, los sueños, las fobias del mundo occidental, según indica Serena Mazzi, representados a través del uso simultáneo de elementos verosímiles y fantásticos. Voy a pasar de estos paisajes imaginarios lejanos para aproximarme poco a poco, focalizando en la Inglaterra anglosajona, en las descripciones de Britania, ¿no? Tenemos la suerte de que el manuscrito Cotton Tiberius B5 de la Biblioteca Británica, donde hay versiones en latín e inglés, antiguo de The Wonders of the East, guarde también en el folio 56 verso el único mapa TO del periodo anglosajón que se ha conservado. Recordemos que el manuscrito está datado a mediados del siglo XI, que sería también la fecha en que se dibujó el mapa, de modo que se trataría de uno del centenar de mapas existentes anteriores al 1100, más o menos. El mapa Cotton acompaña a una versión latina de este manual Periegesis, atribuido a Prisciano, el gramático, y sigue muy de cerca otras fuentes, muy especialmente la descripción del orbe ofrecida por Orosio en sus 7 libros de las historias contra los paganos,
las etimologías de Isidoro y la coreografía de Pomponio Mela. El mapa es un dibujo rectangular de tamaño pequeño, de unos 210 milímetros por 170, con las masas de tierra dentro del rectángulo y los océanos alrededor. En él hay bastantes inscripciones, hasta 146, fundamentalmente en latín y de forma minoritaria en inglés antiguo, que identifican regiones y ciudades, pero también océanos, ríos y accidentes geográficos. Ocasionalmente se mencionan también los animales de estas zonas, seres humanos, animales, los habitantes de estas zonas, seres humanos, animales y a veces criaturas extraordinarias. El mapa está coloreado, como ven en la imagen, y se distingue el gris para el Mediterráneo en el centro y los océanos alrededor del mundo, el verde para las montañas y un color rojo intenso para los mares y los cursos de agua en las zonas más tórridas de Arabia, donde adivinamos el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, con el paso cortado con el paso de Moisés, ¿no? Y especialmente África, donde destaca un larguísimo flumen Nilo, dividido en dos secciones, uno que fluye hacia arriba y luego desaparece para surgir de nuevo en dirección a Alejandría y el Mediterráneo. Estas indicaciones visuales de los accidentes geográficos son novedosas si se comparan con otros mapas TO, como los incluidos en los Beatos o los de zonas climáticas, y responderían en todo caso a la urgencia altomedieval de representar el espacio en función de sus contenidos ante la dificultad de hacerlo de manera absoluta. La web de la Biblioteca Británica ofrecía también el mapa en acceso abierto hasta el reciente ciberataque sufrido, pero se puede acceder a él a través de Wikimedia Commons, donde también hay una versión con la transcripción de algunas etiquetas legibles en el original. Ha sido también editado en acceso abierto por Foyce, Crossley y Watcha en una web muy interesante que se llama Virtual Mapa 2.0. Como todos los mapas TO, el mundo se representa en tres ejes: Asia en la parte superior, orientada hacia el este, y la parte inferior se distribuye entre el continente africano, situado a la derecha del mapa, y el europeo, que se extiende a la izquierda y ocupa más espacio. Jerusalén, como pueden ver, está situado hacia el centro del mapa, con la ciudad de Belén al lado. Lo que tienen en la izquierda es la imagen del mapa original y a la derecha la transcripción que está disponible en el Wikimedia. En este contexto abundan las referencias a lugares y ciudades con resonancias bíblicas, como Galilea, Caldea, Jericó, Hebrón, Filistea. Se alude también a la tierra de los medos, Media, Arabia, Siria, Nínive. Se dibuja el desierto de Arabia, al lado del Golfo de Arabia en color rojo, el monte Sinaí debajo en color verde y el paso de Moisés por el Mar Rojo. También aparece un arca de Noé de 3 alturas, a la izquierda del mapa, sobre los montes gemelos Ararat en Armenia. El mapa Cotton es uno de los pocos que mencionan las tribus de Israel, incluyendo 9 de las 12 conocidas: la tribu de Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser, Rubén y Gad. Se trata de una clara alegorización del espacio, aunque es llamativo que no se mencione el paraíso terrenal ni se dibujen los ríos que emanan del mismo. A la derecha, en África, además del Nilo, se identifican Egipto, Alejandría, Cartago, Tánger, Mauritania y la parte más remota, Etiopía, etíopes, a veces en conjunción con Libia, Libia et Etiopía, Libia Etiopum, aparte de otros lugares, ¿no? Hacia el este, las inscripciones identifican
Babilonia, Mesopotamia, Antioquía, Asia Menor, Constantinopla, Éfeso, Cilicia, Capadocia y la mítica Troya, entre otros lugares. El norte de Asia está separado del sur, digamos, por la cordillera de montes Taurini en color verde, que podrían identificarse con el Cáucaso, y a su izquierda aparece el mar Caspio, de un tamaño considerable. Más allá del mundo conocido, situado en la parte central del mapa, en las zonas extremas se ubican lugares y animales exóticos. Así, en la parte superior izquierda hay un león dibujado con la inscripción Hic abundant leones, y encima se extiende la India, donde habitan 44 razas. Sobre ella, en un lugar tradicionalmente reservado para el paraíso terrenal, aparece la isla Taprobana, que es la actual Sri Lanka, un lugar con 10 ciudades y donde hay cosechas 2 veces al año. Otros lugares maravillosos citados son Gog y Magog y un monte a la derecha arriba del que se dice que siempre está ardiendo en los confines de Asia. Finalmente, el mapa alude también a algunas criaturas sorprendentes, aunque no con la profusión con que aparecen en The Wonders of the East o The Letter of Alexander. Cerca del mar Caspio encontramos Griforum gens, grifos, y en África hay Bestis et Serpentibus, y cerca del nacimiento del Nilo aparecen cinocéfalos, sobre los que no se aporta información. De este modo, frente al objetivo más factual, topográfico del mapa, incluido en un manuscrito, como decíamos, con cierta vocación enciclopédica, el documento sigue exhibiendo esa superposición de un universo físico con otros simbólicos y fantásticos o religiosos. En la aproximación desde Asia hacia Occidente hallamos referencias a los hunos, a las regiones de Dalmacia, Istria, Tracia, todas ellas rodeando a Panonia, debajo del río Danubio. Atenas está separada de la región ática, a la derecha en la transcripción, junto a Macedonia. Llama la atención en Europa el tamaño de Italia y el número de ciudades representadas. Como ven, hay 4 fortalezas que representan las ciudades que en el original no están transcritas en el mapa que contiene la transcripción, pero sí en el original, y son Verona, Pavía, Roma y Rávena. Sin embargo, es curioso que ni la Germania continental ni el Reino de Francia o de los francos estén nominados en la lista, a excepción de los Sudbritas, los bretones del sur, junto al Canal de la Mancha, esta etiqueta en inglés antiguo. La península ibérica, Hispania anterior, está debajo, aunque solo se menciona la tribu celta de los brigantes al noroeste, y aquí hay un eco muy cercano de la historia de Orosio. Las 2 islas junto a las columnas de Hércules, de abajo, podrían ser las Islas Afortunadas. En comparación con estos textos, Gran Bretaña tiene un tamaño considerable y su representación es bastante detallada, tanto en la fidelidad al relieve de la isla, aunque la península de Cornualles parece un poco exagerada, como por la identificación de varias regiones y localidades como Camry, que sería Escocia, Cantia, Kent, Lundonia, Londres, y Wintonia, que sería Winchester, la capital del reino sajón de Wessex. Al norte se perfila un número considerable de islas, que serían las Orcadas, y arriba sería el este, la península de Jutlandia y Dinamarca. De hecho, este es el primer mapa donde se representa Escandinavia y se incluye también una referencia a Islandia, aunque de forma muy esquemática, como islas, ¿no? Más que como la península que es, ¿no? Trascendiendo el desconocimiento que se tenía en la antigüedad sobre la zona. El dibujo de Britania parece querer abrazar a Irlanda, Hibernia,
truncada su orientación de este a oeste, separada por una isla en medio, la isla de Man, y más allá solo aparece, abajo del todo, la mítica Thule en la región hiperbórea, ¿no? De alguna manera los detalles, la cantidad de detalles que contiene el mapa Cotton nos hablan de la existencia de un centro de poder detrás de su diseño y su confección. La capacidad de representar el mundo conocido y de etiquetar lo desconocido que exhibe el mapa mundi sería un símbolo de prestigio, un instrumento de poder y control sobre el espacio digno de un monarca como los sucesores de Alfredo el Grande de Wessex en el siglo XI. Otros mapas altomedievales presentan Gran Bretaña aislada en el último rincón del mundo conocido. Por ejemplo, el mapa merovingio de Albi del siglo VIII, muy cercano a la descripción del mundo de Osorio, incluye la isla en medio del océano, en la parte inferior izquierda, más allá de la herradura que da forma al orbe terrestre. La situación de Gran Bretaña es también ambigua en el mapa Ripoll del siglo XI. El norte de Europa está etiquetado como un lugar no habitado, cercano, se nos dice, al círculo que los griegos llamaban ártico. Es la inscripción que aparece en la parte superior resaltada. En la misma zona se sitúan Britania e Hibernia Scontorum, más allá de las montañas que separan las tierras habitadas y las deshabitadas, aunque el dibujante se permite la licencia de ubicar las dos ínsulas lejos de la inscripción que hay arriba sobre el territorio aislado del Ártico, claramente contradictoria con su percepción de la realidad. Pese a ello, la imagen transmite una sensación de aislamiento y de separación con respecto al mundo conocido. El tratamiento de Gran Bretaña y Escocia e Irlanda, en el mapa Cotton, donde las dos islas están en su posición geográfica real, frente a Francia y los Países Bajos y al oeste de Escandinavia, se alinea con la perspectiva adoptada por otros textos anglosajones que trascienden la visión clásica de las dos islas como territorios distantes, periféricos y salvajes, en busca de una mayor centralidad, ¿no? Ya sea mediante su vinculación política, cultural o religiosa con las zonas principales de la cristiandad, ya fuera extendiendo el interés geográfico por lugares situados más allá de ellas. La distancia entre Britania y el resto de Europa continental fue enfatizada por Plinio el Viejo en la Historia Natural. También César, en De Bello Gallico, ubicó la isla en los confines de la tierra e identificó su lejanía con el comportamiento bárbaro y salvaje de sus habitantes, de modo que más allá de Kent era difícil encontrar habitantes civilizados y nadie, excepto los comerciantes, se atreven a acudir allí. Es llamativo el paralelismo con The Wonders of the East y The Letter of Alexander en relación con Asia y con África. En el siglo III, Cayo Julio Solino destaca el tamaño considerable de la isla y vuelve a asumir su distancia física con respecto al continente como fuente de alteridad. Isidoro, en Etimologías, también insiste en su ubicación distante en relación con todo el mundo, del cual está separada por el océano. Solo Tácito, entre los clásicos, reivindica la incorporación de Britania al ámbito romano en su biografía de Agrícola, aunque describe la isla como un territorio más allá del cual, hacia el norte, no hay nada, salvo un mar enorme y abierto. Tácito insiste en la gesta del general romano, el primero que circunnavegó la isla y describió y descubrió además su insularidad. De este modo, cuando Agrícola abarca todo el territorio de Britania, lo incorpora al mundo conocido y lo anexa al ámbito de influencia romano. Tácito menciona también la visión que Agrícola obtiene desde la lejanía de Thule. Los autores de la antigüedad, desde Píteas de Masalia a Estrabón,
describían esta isla mítica como el confín septentrional del mundo, situado a 6 días de viaje desde Gran Bretaña, cerca del mar helado, donde la tierra, el mar y el aire se confunden y habitan seres salvajes en condiciones miserables a causa del frío. La visión de Thule por parte de Agrícola identifica un límite para la tierra más allá de Britania, la cual deja así de ser el país más remoto y adquiere una función más central, como el último bastión del mundo civilizado antes de adentrarse en lo mítico o en lo desconocido. Para los autores anglosajones, las islas británicas no serían obviamente tan marginales y periféricas como lo eran para los clásicos, y adoptaron distintas estrategias en su afán de representarlas como lugares centrales sin traicionar a sus fuentes, ¿no? El muy venerable Beda, por ejemplo, debía sentirse incómodo cuando, fiel a Plinio el Viejo en su historia eclesiástica, localizaba Gran Bretaña entre el septentrión y el occidente frente a Germania, la Galia e Hispania, aunque separada por una gran distancia. El monje de Northumbria no menciona otros territorios situados más allá, como la legendaria Thule, y para él hacia el norte todo es Oceanus Infinitus, excepto las Islas Orcadas. De este modo, su descripción geográfica enfatiza una vez más la idea de lejanía y aislamiento. Sin embargo, el autor utiliza otra estrategia para vincular Gran Bretaña con el mundo conocido y, por lo tanto, civilizado. Se trata de la famosa narración en la cual que da cuenta el encuentro del Papa Gregorio el Magno con unos esclavos de origen anglo en un mercado romano que daría pie a la cristianización de la Inglaterra anglosajona. El episodio enfatiza el desconocimiento de Britania y sus habitantes por parte del pontífice, fiel a la tradición clásica, cuya belleza, la belleza de los habitantes, llama su atención. Vio a la venta unos muchachos de blanco cuerpo y hermoso rostro, también con unas cabelleras que llamaban la atención. La decisión sobre el envío de una misión evangelizadora es difícil a causa de la enorme distancia con respecto a Roma y el posible rechazo por parte de los ciudadanos de la metrópoli. Sin embargo, por la mención por parte del traductor que acompaña al Papa de la raza y la región de los esclavos, Anglia y Deira, despiertan en el Papa ecos religiosos que se resumen en el conocido juego de palabras anglos, Angelicam, Abent Faciem o Angelorum, Deira, Deiri, Deira, Eruti. De esta manera, pese a la lejanía y el desconocimiento de Inglaterra, situada fuera del orbe cristiano, los juegos de palabras que sustentan la anécdota excluyen cualquier capacidad monstruosa y amenazadora de este territorio y, al contrario, hacen del mismo un lugar atractivo que merece ser incorporado al mundo conocido y civilizado. De este modo, Beda expone la visión de una Inglaterra anglosajona que trasciende su aislamiento legendario y se inscribe en una comunidad más amplia con centro en Roma. Un hito en este esfuerzo intelectual por dotar de centralidad geográfica a la Inglaterra anglosajona es la adaptación de los 7 libros de las historias de Orosio, de las historias contra los paganos de Oropsios, acometida a finales del siglo IX, posiblemente en la corte del rey Alfredo. Es una versión conservada en 2 manuscritos en la Biblioteca Británica de Londres, que incorpora una descripción sumamente minuciosa del mundo germánico continental y septentrional, ajena al original y ajena también, como veíamos, al mapa Cotton, que es posterior, pero muy inspirado en la historia de Orosio, aunque posiblemente en la latina más que en la anglosajona. El original latino se amplía con referencia a los distintos pueblos que lo habitan, los francos orientales, los suavos, los habitantes de Bohemia y Turingia, los sajones, frisones, abodratos, wiltos, wendos, daneses del sur, del norte y suecos, entre otros.
Además, el texto incorpora una descripción de los territorios del norte de Escandinavia y alrededor del mar Báltico a partir de la narración, una narración espuria o real, del viaje de dos navegantes, Ohtere hacia el norte y Wulfstan hacia el este. Paralelamente a esta narración, el adaptador del texto latino describe los límites de Britania, pero sintetiza al máximo la información que aparece en la fuente latina, como se puede ver simplemente confrontando el número de líneas de cada versión. Es evidente que la ausencia de detalles sobre Gran Bretaña podría responder al propio origen anglosajón del adaptador del texto latino, para quien sería superfluo describir minuciosamente tierras bien conocidas por su audiencia. En este contexto se inserta la narración del viaje acometido por Ohtere por el norte de Europa. Ohtere nos indica que vive en Helgoland, más al norte de todos los habitantes del norte, en la tierra que va en dirección norte frente al mar del oeste. Desde allí parte para descubrir la longitud de la tierra hacia el norte. La descripción del viaje es minuciosa y Ohtere da detalles sobre la dirección de su periplo y los lugares en los que recala, indicando los días de navegación que invierte en trasladarse de unos a otros. Además de la Escandinavia septentrional, Ohtere recorre los puertos de Siringesheal, posiblemente Kaupang en Noruega, Hedeby en Jutlandia y otras islas de Dinamarca. La descripción geográfica completa y detallada de las tierras situadas al norte de Germania puede interpretarse como otro intento de controlarlas geográficamente, en paralelo a las acciones de Agrícola en la Britania romana referida por Tácito. En la descripción de Agrícola no falta el topos clásico que relaciona los territorios y las gentes lejanas con lo primitivo y lo salvaje. De este modo, la tierra de los Sami está toda desierta, excepto en algunos lugares, aquí y allá, sobreviven los Sami cazando en invierno y pescando en verano. Son actividades de subsistencia basadas en la caza y la pesca propias de sociedades primitivas y nómadas que no han desarrollado la capacidad de cultivar la tierra, posible también porque no era fácilmente cultivable por ahí arriba. Otras tribus más al norte, como los Ser Finas, sobreviven también en tierras desiertas y aisladas a base de la caza y de la pesca. En paralelo, conforme se superan las fronteras del mundo conocido y se avanza hacia lugares remotos, se insiste en la idea de desolación, describiendo tierras despobladas. A su derecha, por toda la ruta, había tierra desierta a estribor y un mar abierto a su izquierda a babor. Estas descripciones de paisajes del norte de Europa modifican el conocimiento recibido de la tradición clásica y redefinen el papel de la Inglaterra anglosajona. Conforme el mundo se expande hacia el norte, Gran Bretaña se distancia de la periferia y ocupa una posición geográfica más centrada, convirtiéndose en punto de partida y de llegada de viajes de exploración. Si asumimos que el destinatario de este relato fue el propio rey Alfredo, aunque no hay evidencias al respecto y es posible que se trate de una interpolación añadida a la traducción del texto de Orosio posteriormente, esta redefinición geográfica de Inglaterra podría enmarcarse en el objetivo político de conferir prestigio religioso y cultural al reino de Wessex y a la propia corte de Alfredo. En la descripción de Ohtere, y termino con esto, es interesante la breve referencia a los Beormas, quienes parecen más civilizados que sus vecinos los Sami, pues conocen bien su propio territorio y los adyacentes y le informan sobre ellos, aunque Ohtere desconfía. Sin embargo, este grupo humano parece poseer también el conocimiento que permite la apropiación del territorio y el desarrollo de la civilización. De modo que el topos clásico, que asociaba la distancia con la barbarie, con lo monstruoso, se difumina.
Se observa así cierto paralelismo de los Beormas del norte y la propia corte de Alfredo en la Inglaterra anglosajona. Los dos son centros de conocimiento geográfico de cierta cultura, situados lejos de Roma, y esta existencia paralela pues podría reforzar la reivindicación de Wessex y de la corte anglosajona como un nuevo punto central del orbe conocido. De este modo, pues se refuerza la idea de que más allá de Roma existen centros que basan su poder en la capacidad de conocer y dominar el paisaje, que pues se domestica así y trasciende pues esa cualidad imaginaria que encontramos en textos contemporáneos. Espero que este recorrido por los paisajes maravillosos y más cotidianos desde la perspectiva anglosajona pues haya resultado de interés, y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.